Hola, ¿cómo están? Voy a compartirles una historia de la vida real. Esta historia la recibí de una suscriptora, a quien, por motivos de confidencialidad, no diré su nombre verdadero. La llamaremos Celia. Esta es la historia que Celia nos comparte. Mis padres vinieron desde una provincia a la capital con sus hijos porque eran muy pobres, no había forma de seguir viviendo en esa provincia tan pobre. Mi padre decidió que viniéramos a la ciudad, así que no teníamos tampoco una vivienda, una habitación siquiera, así lo que él hizo fue comprar maderas, plásticos, esteras, y nos trajo a las faldas de un cerro donde levantó una choza y ese fue nuestro hogar. Allí empezó nuestra vida en la ciudad. Él trabajaba como seguridad en un mercado y mi madre se dedicaba a cuidar sus hijos y también hacía cualquier venta de golosinas con tal de ayudar y traer un ingreso adicional al hogar. Así pasaron nuestra niñez, pero mi madre tenía bien claro lo que quería para sus hijos. A pesar de nuestra pobreza, ella siempre nos aconsejaba y nos decía que solo el estudio nos sacaría de esa situación tan difícil en la que vivíamos. Es así que ella mandaba a estudiar a todos sus hijos a la escuela y siempre supervisaba que fuéramos y que estuviéramos ahí pendiente al día en todas nuestras tareas. Bueno, pasa el tiempo, yo termino la escuela a los 17 años, hago un estudio de contabilidad, de cosas de oficina para poder buscar un empleo. Lo termino esos estudios y estoy lista para empezar a buscar un nuevo trabajo. Me presenté a diferentes lugares que decían necesitamos una empleada, necesitamos una secretaria, necesitamos un auxiliar. Cualquier oportunidad me presentaba, buscaba, pero nunca pasaba nada. Dejaba mis documentos, iba a las entrevistas, estaba pendiente y siempre la misma respuesta. Ya le avisaremos, solo estamos entrevistando, tenga paciencia, cosas por el estilo. Mi madre también me ayudaba en esta búsqueda. Cualquier persona que se le cruzaba por el camino, amigos, familiares, amistades, aún personas que ella no conocía, siempre encargándole trabajo para mí, buscando una oportunidad de que yo pueda salir a trabajar para de esa forma poder ayudar, contribuir con algo a nuestro hogar. Un día mi madre va al mercado y allí se encuentra con una amiga muy querida y ella estaba con su esposo. El señor trabajaba, era chofer de un funcionario muy importante en una gran empresa. Y mi madre, como siempre, lo primero que hace es saludarla y luego encargarle al señor Marcial a decirle si sabe de alguna oportunidad de trabajo. Mi hija está lista para trabajar, tiene sus documentos, ya estudió todas esas cuestiones de oficina. El señor muy amable le dice: oh señora, ya muy bien, lo tendré presente, si sé de alguna oportunidad le avisaré inmediatamente. A los pocos días, esta amiga de mi mamá viene a nuestra casa y le dice mi esposo que sí hay una oportunidad de trabajo. Esta es la dirección y tu hija debe presentarse allí mañana. Celia estaba feliz, pensó que esta es la oportunidad que tanto estaba esperando, así que se preparó y al día siguiente estaba ahí lista, esperando al señor Marcial para que la lleve a la oficina donde tendría su entrevista. Celia estaba deslumbrada de las oficinas tan lujosas, los edificios, todo era tan diferente a todo el ambiente donde ella vivía. Así que apareció el señor Marcial y le dice: Celia, ven, te voy a llevar a la oficina de mi jefe, él te va a entrevistar. Así que cruzamos todas esas oficinas, llegamos a una oficina muy grande, muy lujosa,
Tocó la puerta Marcial y vimos a un señor, casi un anciano, sentado en un escritorio, concentrado leyendo sus documentos. Entonces le dice el señor Marcial, ella es Celia, es mi ahijada, la persona de la que le hablé. El señor me mira en una forma muy seria y me dice, ¿y cuál es tu nombre? Le digo, mi nombre es Celia, señor. ¿Y qué edad tiene usted, Celia? Yo le contesto, tengo 19 años, señor. Y lo mira a Marcial y le dice, pero nosotros necesitamos una persona con experiencia, una persona de más edad. Ese es un trabajo de mucha responsabilidad. Entonces, tratando de vencer la timidez que me invadía, le dije al Señor, Señor, por favor, deme la oportunidad. Si usted desea, no me pague por un tiempo hasta que yo le demuestre lo que sé y cómo voy a aprender el manejo del trabajo. El Señor se quedó sorprendido de ver mi iniciativa y le dijo a Marcial, bueno, a ver, démosle la oportunidad. Esta fue la forma como empecé a trabajar en esa compañía tan importante y con gente tan prestigiosa, tan importante. Los primeros días me fue difícil. Traté de adaptarme al trabajo, pero era completamente diferente lo que había aprendido con la práctica que yo veía ahí y que tenía que hacer. Así que tomó su tiempo que me adaptara a la forma de trabajo. A veces cometía errores. Por ejemplo, en los primeros días me dan una pila de documentos y lo primero que hago es ponerle los sellos al revés. Eso como que molestó a mi jefe, me dijo que esa no era la forma, que si yo no me concentraba en el trabajo. Y después siempre ya habían agarrado la costumbre de a la hora que iba a salir a mi almuerzo, media hora antes me llenaban el escritorio de trabajo y me decían que era urgente. O si faltaba ya una hora para salir del trabajo, me daban un montón de documentos y me decían que tenían que presentarse mañana temprano. No sé, traté de tener paciencia, pensé que trataban de molestarme de alguna forma, pero solamente me armé de mucha paciencia para poder pasar ese tiempo en que mientras aprendía el trabajo. Otra cosa que llamó mucho mi atención era que siempre vendían mujeres a entrevistarse con mi jefe, mujeres jóvenes, mujeres mayores, muy elegantes, bien maquilladas como si fueran a una gran fiesta, venían y esperaban ahí su turno hasta que él las atendiera. También, por supuesto, iban muchos hombres, esperaban ser atendidos por cuestiones de negocios, muchos con acento extranjero, esperaban ahí su turno a ser atendidos. Un día pasó algo raro. Uno de estos funcionarios fue a entrevistarse con mi jefe y su chofer, que me conocía, como me veían ahí ya siempre trabajando, me saludaba y se me acercó y me dijo, desde que tu jefe enviudó, mira la cantidad de mujeres que vienen a visitarlo. Ese fue su comentario. Me quedé extrañada porque no sabía siquiera que el señor era viudo. Esas son cosas de su vida personal que no tendría por qué compartirlo con nadie. Es así que pasa el tiempo. Hubo un poco de alivio en mi hogar porque todo lo que ganaba servía para ayudar a mi familia, a mi madre, a mis hermanos con el sustento de la casa y cubrir algunos gastos. Pero un día las cosas se complican. Mi padre se queda sin trabajo, hubo problemas en el mercado, lo cerraron, no sabía cuándo iba a volver a reabrirse. Mi padre estaba muy angustiado, no sabíamos cómo pasaríamos ese tiempo porque todos dependían solamente del trabajo de él, que él traía prácticamente lo que era para el día a día. Pasaban los días y no se solucionaba, lo veía a mi padre tan desesperado que una idea cruzó por mi mente y le traté de buscar la oportunidad de hablarle a este señor tan importante que era mi jefe y de decirle,
Le dije de que tenía muchos problemas en mi casa, que si él pudiera ayudarme. Le expliqué mi situación. Le dije si podría encontrar una opción, una oportunidad para que mi padre pueda trabajar allí en esa empresa tan grande. El señor me dijo, se quedó desconcertado y luego me dijo, ¿y por qué habría de creerle lo que usted me dice? Diario vienen montones de personas con sus problemas y no sé siquiera si serán verdaderos o falsos. ¿Por qué habría de creerle? Entonces solamente atiné a decirle, a sonrojarme y a decirle, Señor, yo le estoy diciendo la verdad. Y eso fue todo. Al poco rato vino el Señor a mi escritorio y me dijo, bueno, si lo que dices es cierto, entonces vamos a tu casa, enséñame tu casa, quiero conocer a tu padre, quiero hablar con él, a ver si es cierto todo lo que me estás diciendo. Me sorprendí también de escuchar esa propuesta, así que le dije, sí señor, como usted quiera, vamos. Así que le indicó a su chofer que nos llevara a mi casa. Y fuimos con él, cruzamos toda la ciudad, subimos un montón de cerros, los caminos todos sin asfaltar, hasta que llegamos a un grupo de casas, todas eran chozas. Paró delante, se quedó sorprendido de ver ese ambiente que seguramente no sabría ni que existía en esa ciudad. Hasta que salió mi madre y lo hice pasar, conoció a mi familia, conoció cómo era mi casa, conoció mi pobreza. Se quedó muy sorprendido. Al día siguiente me dijo, dile a tu padre que venga, que quiero hablar con él. Así que le dije a mi papá, él fue el día siguiente y sí le consiguió un empleo en otra oficina, en otro ambiente, y mi padre empezó a trabajar ahí. Hubo un alivio momentáneo en nuestro hogar. Ya mi padre tenía su sueldo fijo, había mejorado un poco nuestra situación. Pero al cabo de 2 años, mi padre empieza a tener mareos, a tener dolores de cabeza fuerte. No sabíamos de qué se trataba, hasta que tuvimos que llevarlo al médico y resulta que lo que a mi padre se le presentó fue un derrame cerebral. Estuvo internado, estuvo grave y finalmente dejó de existir. Así que eso fue algo muy terrible para mí, para mi madre, que nos quedábamos solos al frente de nuestra familia. Así que me dediqué a trabajar con mayor ahínco. Mi jefe me preguntaba también, sabía mi situación y noté que sentía cierta estimación por mí. Siempre de cuando en cuando me preguntaba cómo está mi madre, cómo está mi familia. Sabía ya que mi padre había fallecido. Así que inclusive a veces parece que tenía un poco más de consideración hacia mí. A veces me quedaba hasta tarde a trabajar porque había cosas por hacer y me enviaba con su chofer que me dejara por mi casa o lo más cerca posible. Siempre estaba como pendiente de las cosas que me pasaban a mí. Una tarde, al salir de trabajar, me había quedado a trabajar fuera de hora. Así que salía raudamente a buscar mi autobús cuando escucho que mi jefe me habla y me dice, Celia, ¿quieres que te deje por tu casa? Así que volteé a verlo y le digo, sí, claro que sí, si no es mucha molestia para usted. Y me dijo, no, claro que no, vamos. Entonces cruzamos todos los edificios hasta llegar al estacionamiento. Me llamó la atención que no estaba su chofer como siempre lo llevaba y lo traía. Entonces él me invitó a subir a su carro. Me dijo, súbete aquí en la parte del copiloto. Así lo hice. Así que salió del estacionamiento y cruzó raudamente toda la ciudad. Pero antes de llegar a mi casa,
paró el auto. Yo me quedé sorprendida. ¿Por qué se detiene? Lo miré y él se quedó callado, me miraba y se hizo un silencio entre ambos. Así que me dijo: no te preocupes, he estacionado porque necesito hablarte. Me asusté más aún porque pensé, ¿qué tendrá que hablarme si estamos todo el día en la oficina y no me dijo nada? Entonces comenzó a hablarme de esta forma. Me dijo: Celia, desde que llegaste a esta oficina, vi que eres una chica honesta, sencilla, transparente. Yo soy un hombre mayor. ¿Has visto la cantidad de mujeres que siempre vienen a visitarme utilizando 1000 pretextos? Pero ninguna de esas viene con sinceridad. Todas utilizan cualquier pretexto para buscarme. En esta etapa de mi vida, yo busco una compañera, una persona sincera con la que pueda pasar todos estos años que me quedan de vida. Y he pensado en ti. Por eso te hago esta propuesta. Yo te propongo que te cases conmigo, que tú vengas a vivir conmigo. Y yo a cambio compraría una casa para tu familia, me haría cargo de los gastos de tu familia, ayudaría a toda tu familia hasta que tus hermanos crezcan y puedan trabajar. Me dijo: toma tu tiempo, no necesito que me contestes ahora. Piénsalo, evalúalo y cuando estés lista me das tu respuesta. Yo me quedé en shock, no sabía qué pensar, no salía ninguna palabra de mi garganta. Así que retomó el camino y me dejó en mi casa. Me bajé del carro sin decir ni una palabra, entré a mi casa y comencé a llorar. Allí estaba mi mamá. Me dice: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le conté todo lo que había sucedido. Mi mamá me dice: es una decisión que tú tienes que tomarla, hija. Piénsalo bien. Analiza a esta persona. ¿En verdad vale la pena? ¿Es un hombre bueno? Cuando me dijo eso, me hizo pensar y vino a mi mente de que sí era un hombre, que sí fue un hombre bueno, porque cada vez que pedí su ayuda siempre estuvo allí para ayudarme, no solamente a mí, sino también a mi padre y a mi familia. Así que después de muchos días que me tomó pensarlo y darle vueltas a este asunto, decidí aceptarlo. Sé que hubieron muchos rumores, sé que las personas hablaban de mí, pero me casé con esta persona. Tuvimos 8 años de matrimonio, al cabo de los cuales mi esposo enfermó, tuvo un tratamiento largo y finalmente falleció de una enfermedad al corazón. Han pasado el tiempo y ahora que tengo casi la misma edad que él tenía cuando me hizo esa propuesta, evalúo y pienso de que hice lo correcto. No me arrepiento de la decisión que tomé. Fue un hombre bueno, que me supo valorar, y yo fui su compañera hasta el último día de su vida. Esto fue lo que pasó a Celia. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Celia hizo lo correcto? ¿No lo hizo? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el caso de ella? Comenten, me gustaría leer sus comentarios. También los invito a escribirme a mi Instagram o a un correo que voy a poner aquí en la descripción de este video si tienen historias que desean compartirlas.
Gracias por escucharme. Los invito a suscribirse a mi canal, a dejarme un like y estaré con otra historia de la vida real pronto. Muchas gracias.